Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a La Choza Digital. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo domoticé mi termo solar. Gracias a ello puedo saber la temperatura del agua en cada momento y automatizar su calentamiento los días más fríos. Si bien el vídeo está enfocado a termos solares, los termos normales eléctricos funcionan de forma muy parecida. Por lo tanto, este vídeo también os sirve a aquellos que queráis domotizar vuestro termo más allá de encender y apagar en la hora barata. Pero antes de meternos en faena, como siempre, os voy a dar un poquito de teoría de cómo funcionan los termos solares. Lo primero, indicar que el sistema de los termos solares y la fotovoltaica no tienen nada que ver. En este caso no se genera nunca electricidad, solo se aprovecha el calor que envía el sol para calentar el agua de forma directa. En los paneles solares hay un líquido que es principalmente agua con un poco de anticongelante que recibe el calor del sol. Al calentarse el agua, sube hasta el termo y pasa por unos tubos los cuales se calientan al recibir agua caliente y este a su vez calienta el agua que hay en el termo. En este momento el agua más fría baja hasta los paneles y recibe el calor del sol, sube y vuelve a calentar el agua del termo. Y este proceso se va repitiendo infinitamente. Aunque pueda haber diferencias dependiendo del modelo de termo, esencialmente todos funcionan igual. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no hay sol? En mi zona, desde marzo hasta octubre, no suele haber ningún problema de agua caliente. Por la mañana se calienta y queda en el acumulador durante varias horas o días. De hecho, en verano tenemos problema de que sale demasiado caliente. El agua salía ardiendo. Pero una vez llegan los meses más fríos, sí puedes encontrarte que se junten varios días nublados y te quedes sin agua caliente. Para evitar esto, lo que hay que utilizar son sistemas de apoyo. Normalmente existen dos sistemas, o bien pones un pequeño termo eléctrico o le añades una resistencia a tu termo solar. En mi opinión, añadir el termo eléctrico supone varios problemas. Por un lado, es otro dispositivo más que tenemos que tener en casa y que no es precisamente ni pequeño ni barato. Y 5 calentadores de agua más y nos darán un calentador de agua gratis. Además, en los meses que estás sin usarlo no puedes dejarle el agua, esta podría acumular bacterias. Por lo tanto, debes vaciarlo de vez en cuando y llenarlo con agua limpia. Tampoco vas a aprovechar el poco sol que hubiese para calentar el agua, deberás calentarla completamente desde cero. Finalmente, cuando ves que el agua del termo solar está fría, debes abrir la llave de paso para el termo eléctrico, encenderlo y esperar hasta que se caliente. Sin embargo, si a nuestro calentador solar le añadimos una resistencia como esta, vamos a solventar varios de estos problemas. Por un lado, no tendremos que añadir otro dispositivo en nuestra casa. Además, esta resistencia incluye un regulador de temperatura. Cuando el agua ya está caliente, no consumen nada. Y finalmente, cuando necesiten calentar el agua, no van a partir desde cero, sino que el poco calor que pueda irradiar el sol se va a aprovechar también para calentar el agua. Ahora bien, ¿por qué domotizar nuestro termo solar? La primera ventaja es poder comprobar la temperatura del agua directamente desde el Home Assistant, de forma muy cómoda y rápida. Además, podremos ver el gráfico de cómo va subiendo o bajando la temperatura. Por otro lado, estas resistencias se activan cuando baja la temperatura del agua y a veces puede no ser la mejor idea. Por ejemplo, si me ducho por la noche, el agua del termo va a bajar y se puede quedar por debajo de nuestro umbral. Por tanto, la resistencia se va a encender para calentarla, pero realmente no haría falta porque a lo mejor no voy a usar agua caliente hasta el día siguiente y el sol por la mañana la calentará. Gracias a la domótica podremos dejar que Home Assistant sea el que decide si debe o no calentar el agua, por ejemplo comprobando el pronóstico del día siguiente para ver cuántas horas de sol va a haber y si merece o no merece la pena calentarlo usando la resistencia. Y si hiciese falta calentarlo de forma manual, que utilice la hora más barata de luz para hacerlo. Finalmente podemos controlar manualmente la temperatura mínima desde nuestro teléfono e encender la resistencia cuando nos interese. Por ejemplo, si vamos a tener visitas en la casa y necesitamos tener más agua caliente de lo normal. Todo esto desde el teléfono y sin tener que subir al terrado a modificar la resistencia. Y bien, ¿cómo lo vamos a domotizar? La opción más sencilla consistirá en crear un termostato usando Home Assistant, igual que expliqué en el vídeo de radiador. Para ello vamos a necesitar un enchufe inteligente, como este, al cual vamos a conectar nuestra resistencia y una sonda. En este caso vamos a usar una sonda NTC para que sea lo más pequeña posible y la vamos a introducir en el hueco de regulador de temperatura junto a este. Para ello vamos a la resistencia, buscamos el hueco, introducimos la sonda y ahora con un poquito de maña introducimos también el regulador de temperatura y conectamos. De esta forma, desde Home Assistant podremos controlar la temperatura y podremos apagar y encender cuando nosotros queramos. Pero si se desconecta el Home Assistant o se desconecta el enchufe, el regulador de temperatura va a evitar que suba demasiado. Lo suyo es que la pongáis a una temperatura relativamente alta, 70 o 75 grados, para que realmente vosotros decidáis desde Home Assistant, pero que si se desconecta o hay algún problema, no vaya a pasar nada. La otra opción, un poco más compleja, consistirá en crear el termostato directamente en SP Home, y esta versión es la que os voy a explicar. En este caso podremos quitar el regulador de temperatura, ya que será SP Home el que controle el encendido y el apagado, independientemente de Home Assistant. En mi caso voy a utilizar una sonda, una DS18B20, porque entre otras cosas cabe perfecta en el hueco. De esta forma lo colocamos y podemos medir de forma perfecta.
Lo siguiente que necesitamos es un relé con el cual apagar y encender nuestra resistencia. En mi caso voy a utilizar un relé como este. Básicamente cualquier relé de 16 amperios debería ser suficiente. Y finalmente vamos a necesitar un SP32, y aunque ahora para simplificar el montaje voy a usar una protoboard, lo más seguro que por espacio tendréis que soldar directamente los cables para ahorrar espacio. En la instalación que yo tengo actualmente no lo tengo con un SP32, sino que lo tengo con esto, un Sonoff Basic. Para los que no lo conozcáis, es un relé fácilmente hackeable, ya que utiliza un SP8266 y podemos instalarle SPJ. El funcionamiento es exactamente igual que voy a explicar. Voy a usar un SP32 para simplificar las cosas y ya cada uno que lo adapte según sus necesidades. Una vez aclarado todo esto, vamos al montaje. Ya hemos terminado el montaje y espero que a ninguno se ocurra la brillante idea de encender la resistencia sin estar en agua. ¡Qué lista soy yo! ¡Qué lista soy yo! Estas resistencias vienen pensadas solo para encenderlo dentro del agua. Si la encendéis fuera, la podéis liar y mucho. Ahora lo que debemos es crear un termostato en SPJ. Para ello vamos a ir a Home Assistant, SPJ, nuevo dispositivo y vamos a llamarlo termo, por ejemplo. Siguiente, saltamos, seleccionamos nuestra placa SP32 y saltamos. Pulsamos en editar. Para crear nuestro termostato lo primero que necesitamos es crear tanto el relé como el termostato. Estos dos ejemplos están explicados en vídeos anteriores, por lo cual voy a hacer la explicación relativamente rápido. Primero vamos a crear el sensor de temperatura. Podéis usar un sensor Dallas. Si usáis un sensor NTC tenéis que seguir el vídeo del NTC. Creamos el sensor Dallas, ponemos el pin, que es el 26, y lo tenemos que instalar. Con ello vamos a conseguir que SPJ detecte la dirección o número de serie, como queráis llamarlo, de nuestro sensor para poder realizar la configuración de forma correcta. Tanto instalar, conectado a este dispositivo, USB, conectar y esperamos unos minutos. Bien, ya he terminado de instalar, pulsamos en Close, cerramos aquí y vamos a los logs de forma inalámbrica. Y aquí podemos ver que ha encontrado nuestro sensor. Copiamos la dirección, cerramos, volvemos a editar. Ahora tenemos que crear el sensor Dallas. Sensor-platform Dallas. Address, pegamos y le vamos a poner un ID, por ejemplo, temperatura. Ahora tenemos que poder encender y apagar nuestro relé. Para ello vamos a crear un switch platform de tipo GPIO. El pin, el 25 y como ID, resistencia. Con esto tenemos todo lo que necesitamos para crear nuestro termostato, el cual se va a ocupar de encender y apagar la resistencia hasta llegar a la temperatura que queramos o dejarla totalmente apagada si no queremos que funcione la resistencia, queremos que se caliente solo con el sol. Vamos a crear un termostato de tipo Bang Bang. Este sistema consiste en subir la temperatura hasta un máximo, en ese momento se apaga hasta que la temperatura esté por debajo de un mínimo, en cuyo caso vuelve a encenderse hasta llegar al máximo. Por ejemplo, queremos tener la temperatura entre 45 y 50 grados. Cuando la temperatura esté por debajo, supongamos 30 grados, se va a encender la resistencia y la va a mantener encendida hasta llegar a 50 grados. En ese momento se va a apagar. Conforme vaya pasando el tiempo y se vaya enfriando el agua, irá bajando hasta llegar a los 45 grados. En ese momento se volverá a encender y lo volverá a subir hasta los 50. Lógicamente, cuando no queramos que actúe de esta forma y no queremos que caliente nada de agua, simplemente tendremos que indicar que está apagado. Cuando queremos que funcione la resistencia, simplemente indicaremos el modo calor. Para crear este dispositivo, escribimos climate-platform, elegimos Bang Bang. Nombre, calentador, escribimos sensor para indicar el sensor de temperatura. Debemos seleccionar una temperatura mínima y una temperatura máxima por defecto. Default low para la mínima, por ejemplo 45 grados, y default para la máxima, 50 grados.
Ahora debemos indicar las acciones que debe realizar, tanto para calentar el agua como para dejar de calentar el agua. Para calentar el agua escribimos Heat Action e indicamos lo que debe hacer, que en este caso es encender el relé. Buscamos Switch, encender y seleccionamos la resistencia. El siguiente paso es qué hacer una vez que haya alcanzado la temperatura. Ese es Idle Action y en este caso es apagar la resistencia. Finalmente tenemos que indicar la temperatura máxima que queremos que se muestre. Escribimos Visual, máxima temperatura, por ejemplo 70 grados. De esta forma nos va a permitir configurar un máximo de 70 grados. Puesto que Home Assistant lo va a reconocer como un aire acondicionado, no va a mostrar más de 30 grados, ya que no suele ser normal poner el aire acondicionado por encima de 30 grados. Añadiéndole esta opción nos va a permitir configurarlo a temperaturas mayores. Ahora pulsamos en guardar, instalamos, seleccionamos de forma inalámbrica y esperamos unos minutos. Una vez haya terminado de instalar, podemos ir a notificaciones, nuevo dispositivo y lo vamos a configurar. Enviar y terminar. Vamos al dispositivo y lo abrimos. Y aquí tenemos nuestro termostato. Pulsamos en calentador y vemos que está configurado por defecto entre 45 y 50, que es lo que habíamos indicado. Yo puedo cambiar la temperatura, por ejemplo, hasta 60, entre 60 y 50. Ahora mismo está apagado, por lo tanto no va a hacer nada. Sin embargo, si yo lo pongo en modo calor, como está por debajo de la temperatura, que está ahora mismo a 23 grados, se va a encender. Como veis, el relé se ha encendido. No tengo conectada la resistencia, lógicamente, pues si no me quemaría. Y cuando llegue a la temperatura, pues se apagará. Y con esto ya tendremos toda la electrónica hecha. El siguiente paso sería instalarlo en nuestro termo y si es solar, recordad guardar bien la electrónica, por ejemplo, en una caja estanca como esta, porque puede llover y no queréis que se moje. Ahora os mostraré cómo tengo mi instalación actual. Como digo, esta la hice hace 5 años y desde entonces está funcionando perfectamente. Bien, como puedes ver, aquí tengo mi termo que tiene la resistencia en un lateral. Estoy colocando la sonda en el hueco correspondiente y debajo podéis ver el son-off. El son-off se va a ocupar de encender y apagar y además va a leer los datos de la sonda. Después voy a meterlo en la caja estanca que trae el propio termo, pero que tras varios años al sol al final la goma se la ha comido y entraba el agua. Así que usé una cinta adhesiva de aluminio que repele el sol y evita que entre el agua. Aquí puedes ver mi configuración, la tengo entre 64 y 65 grados y podemos ver el histórico de cómo ha ido subiendo y bajando la temperatura a lo largo de la última hora. Como veis se puede ver perfectamente cuándo hemos usado el agua caliente, cómo ha ido subiendo a lo largo del día y cómo durante la noche ha ido bajando. Y hoy que está más o menos soleado, poco a poco va subiendo la temperatura. Yo puedo configurar, puedo activar aquí el modo calor y se va a ir calentando el agua. Igualmente pues, lo puedes activar. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, la potencia que tiene domotizar un calentador es enorme. Y si además es un calentador solar, va a proporcionar ciertas ventajas, como poder controlar la temperatura del agua, ya que normalmente no es fácil. En un futuro haré un vídeo sobre las automatizaciones que tengo para encenderlo o apagarlo de forma automática los días que va a haber poco sol, para asegurarme de tener siempre agua caliente. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.